Hola, soy Nicolás Saman y te doy la bienvenida a B2B Podcast Academy, hecho por Frismo, donde aprenderás a lanzar tu podcast empresarial con éxito. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos nuevamente a B2B Podcast Academy. Soy Nicolás y en este episodio vamos a explorar cómo hacer preguntas efectivas durante una entrevista en un podcast. La entrevista es una parte crucial de un gran podcast. Ser un buen entrevistador requiere preparación, hacer las preguntas correctas, escuchar atentamente y crear un ambiente cómodo para que el invitado se sienta a gusto y se abra. Tener la intención correcta es clave para una entrevista exitosa en un podcast. Pero para eso, una de las claves principales es tener un buen modelo mental de una gran conversación. ¿Por qué? Imagina que estás en una cafetería, tú y tu invitado se están conociendo por primera vez. La conversación fluye de un tema a otro y ambos disfrutan de la charla. Mientras tanto, hay una persona en la mesa de al lado escuchando atentamente. Esta es tu audiencia, una persona interesada en el tema, donde tu objetivo es hacer la conversación interesante y cautivadora para ese oyente curioso. Y bueno, algo súper importante que tienes que tener en cuenta para tener una buena conversación es que previamente hayas hecho una buena preparación del invitado antes de la entrevista. Dedica tiempo a revisar la biografía de tu invitado y entender qué lo hace interesante. Mira su sitio web, revisa sus publicaciones en redes sociales, puedes mirar su perfil de LinkedIn. Bueno, tómate un tiempo para conocerlo. Cuando ya hayas estudiado bien a tu entrevistado, lo siguiente que harás es enviarle un correo electrónico de bienvenida a tu invitado antes de la entrevista programada, en que tendrá lo siguiente. Primero que todo, agradecimiento por su participación, claro. Después, la confirmación de la fecha y hora programada para que no hayan malentendidos. Como también recordarle más o menos las preguntas que se les hará, que es básicamente en relación a su rol de la empresa, como también su trayectoria profesional. Incluso si quieres, puedes preguntarle qué tipos de preguntas le gustaría a él que le preguntaras, para que así también se sienta más cómodo dentro de la entrevista. Ojo, también súper importante poner las recomendaciones al momento de grabar la sesión del podcast, como por ejemplo tener un buen micrófono, que se escuche bien, estar en un espacio con buena luz para que se vea bien, y también ojalá tener el celular apagado o en silencio para que no haya interrupciones dentro de la entrevista. Dentro de ese correo te recomiendo también pedirle su número de teléfono en caso de que surja algún problema y puedas tener una comunicación más directa con tu invitado. Pedirle también sus redes sociales para que al momento de ya publicar el capítulo, difundir el contenido que se genera a través de poder etiquetarlo, ¿no es cierto? Y también así poder aprovechar del apalancamiento de la audiencia de tu entrevistado, ¿por qué no? También una buena idea es mandarle una breve biografía de tu invitado para que él también la pueda revisar, te dé un cierto feedback para que a la hora de la sesión del podcast puedas introducirlo de la mejor manera y de la manera que a él más le guste. Y también, ¿por qué no?, dentro de este correo poder pedirle cualquier call to action que él desee compartir, algún producto o servicio que está promoviendo en ese momento. Puede ser, no sé, la descarga de un ebook gratuito o programar una sesión de consultoría gratuita de 15 minutos. Bueno, ahí le puedes pedir cualquier cosa que le guste promocionar para así, ¿no es cierto?, encajarlo dentro de la estructura de la entrevista y no sea tan forzada. Y bueno, ya con este correo armado se lo enviarás una vez que la fecha esté programada, y también te recomiendo siempre enviar recordatorios unos días antes de la entrevista, como también mandarle nuevamente otro recordatorio el día anterior a la entrevista para que no haya ningún inconveniente y se puedan ajustar a la hora y día que programaron. ¿Sabías que Frismo puede hacer todo tu podcast empresarial por ti? Solo tienes que visitarnos en www.frismo.com/podcast y agendar con nosotros. ¡Te esperamos! Muy bien, y ahora enfocándonos en la lista de preguntas para la entrevista en el podcast, ten en cuenta esto: los grandes anfitriones de podcast nunca improvisan las conversaciones ni inventan preguntas sobre la marcha. Sin embargo, son profesionales preparados. Crea una lista de preguntas adaptadas al invitado. Haz preguntas abiertas que permitan respuesta en diferentes direcciones.
Escucha la respuesta con atención y bueno, haz preguntas relevantes que impulsen también el diálogo. No sientas que necesitas hacer todas las preguntas que preparaste. Recuerda que esto es una conversación en una cafetería. Haz que sea natural, también auténtico. Es importante mantener un grado de flexibilidad y apertura durante la conversación. Mira, aquí te doy un par de ejemplos de preguntas abiertas. Una puede ser, ¿cómo entraste en tu industria? ¿Siempre supiste que querías estar en la industria? ¿Qué es tu negocio y cuál es tu rol en él? ¿Hubo un momento en el que te diste cuenta de que esta industria era tu vocación? Cuéntanos esa historia. También puede ser, ¿hubo un momento en el que algo salió tan mal que pensaste en dejar la industria para siempre? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el mayor cambio que has visto en la industria desde que empezaste? ¿Dónde ves el futuro? ¿Qué ves en el horizonte en los próximos 5 años? ¿Qué consejos tienes para aquellos que desean en la industria? ¿Cómo pueden las personas conectarse contigo? Y bueno, ahí entre otras preguntas del mismo estilo. La mayoría de la gente le encanta hablar sobre su negocio, intereses y trayectoria profesional. Las preguntas abiertas con una escucha auténtica importan. No te alejes de preguntar sobre fracasos y pérdidas. En el fracaso aprendemos las lecciones más poderosas de la vida. Ojo, también te recomiendo que tomes nota durante la entrevista y anotes preguntas a medida que surjan en la conversación. Esto te servirá para mantener el flujo del diálogo. Es posible que quieras esperar a hacer la pregunta más adelante, pero tal vez se responda de otra manera o tal vez nunca vuelvas a esa pregunta. En cualquier caso, es bueno tenerla escrita y de lo contrario olvidarás preguntas más tarde. Tus notas son la base de buenos apuntes del programa. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, ten siempre en cuenta que las entrevistas en podcast te permiten obtener una idea completa de cómo es realmente tu invitado. En las entrevistas cara a cara, incluso si son virtuales, puedes tener una mejor impresión de la personalidad, el comportamiento, las habilidades y bueno, la sabiduría del invitado en la industria. Para ti, esta experiencia puede ser una oportunidad para el coaching o mejor aún, inicio de una nueva relación empresarial. Como verás, todo es posible cuando se trata de podcasting. Gracias por escuchar B2B Podcast Academy by Frismo. Si te gustó este capítulo, no olvides de seguirnos y valorarnos con 5 estrellas. ¡Hasta la próxima!